Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a este ciclo de entrevistas en el canal de TV del diario digital Conclusión. Esta vez con un capítulo que de alguna forma se trae una reflexión obligada a partir de lo que se puede escuchar en el ámbito político, de declaraciones de políticos de fuste y conocidos antaño también como aquellas personas que pudieron de alguna forma reorganizar una situación que era caótica en los principios del año 2000, estoy hablando específicamente del 2001, en el 2002 se produce el ascenso de Eduardo Duhalde como primer figura o primera magistratura de la nación, y ese proceso le permitió a los argentinos de alguna manera poder echar las bases de una reorganización política institucional que derivó en la elección de Néstor Carlos Kirchner. Ahora, desde ese momento al día de la fecha, mucho ha pasado bajo el agua, hemos tenido distintos gobiernos, se ha hablado en muchas oportunidades y en distintos ámbitos acerca de qué es lo que podrían estar haciendo las Fuerzas Armadas, por qué lo estarían haciendo y cómo lo estarían haciendo, qué hipótesis de conflicto. Y lo cierto es que los grandes medios de comunicación no están publicando noticias acerca de qué piensa ninguno de los jefes de las Fuerzas Armadas, mucho menos el principal responsable, aun cuando sabemos que el presidente de la Nación es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas en el ámbito democrático. Y bueno, Duhalde dijo algo que es feo, suena feo para quienes conocimos la dictadura militar, suena algo más que feo, angustia. Y a muchos le generará incertidumbre, como dice el documento del PJ, no le hace bien a Argentina que un político esté expresando estas cosas, ni hacia adentro ni hacia afuera. Quien lo ve al país en donde hay un expresidente hablando de estas cosas, daña mucho la imagen. Por eso nosotros creíamos que era necesario reflexionar en dónde están paradas las Fuerzas Armadas, cuál es el ánimo filosófico que las anima hoy en día, qué piensan de la democracia, cómo se ven a sí mismas, qué perspectiva hacen de la historia. Y bueno, para ello es necesario hablar con quien sabe y con quien profundiza estos temas. Por lo tanto, invitábamos a María Lourdes Puente Olivera, quien es una especialista en estos temas, es una licenciada en Ciencias Políticas, con especialización en Relaciones Internacionales en la Universidad Católica Argentina, es decir, la UCA, y estoy leyendo acá porque será, qué sé yo, una hoja A4 completa de distintos tipos de participaciones que ha tenido en la Flaxo, en la facultad, pero también hablamos de un doctorado de Relaciones Internacionales en la Universidad de El Salvador, como un curso de política de defensa en el año 2006, que se llevó adelante en el Center of Hemispheric Defense Study. Esto es en Washington. Bueno, te damos la bienvenida, María Lourdes, como especialista de estos temas. Lo que dijo Duhalde y lo que vos conocés de las Fuerzas Armadas, ¿qué reflexión te merece? Bueno, hola Aldo y a todos los que nos escuchan, sí, a todas las que nos escuchan. Mira, es extraño, ¿no? La manifestación, sobre todo porque las Fuerzas Armadas en Argentina, si hay algo que han demostrado, es el compromiso con la democracia. Estos últimos años, o sea, desde que empezó la democracia, ha pasado por muchos periodos, y todos los oficiales que hoy están a cargo, en su mayoría, han nacido, o sea, sobre todo todos los nuevos, o sea, han nacido en democracia, son fruto también de la formación que se dio durante gobiernos democráticos, donde hubo una intervención directa sobre la formación de los oficiales. O sea, hasta, podría decirte, la ministra de Seguridad hoy fue directora de formación del Ministerio de Defensa en un momento, intervino directamente también en la formación, es decir, son oficiales formados. Eso en primer lugar. El compromiso con la democracia creo que está comprobado. En el 2001, quienes fueron partícipes de la crisis del 2001, por eso llama mucho la atención las palabras del expresidente, porque quienes fueron dicen que las Fuerzas Armadas tuvieron un compromiso muy fuerte con exigirle al entonces presidente de la Rúa que su participación en cualquier evento que tuviera, que tocara algo de la situación interna, tenía que estar avalada por un decreto de estado de sitio, tal como lo dice la Constitución, con la declaración de estado de sitio, con lo cual, y eran oficiales aún más antiguos, quiero decir que los de hoy
son hijos de esos oficiales que dijeron eso en ese momento. Por otra parte, si uno compara las Fuerzas Armadas argentinas en relación a cualquier Fuerzas Armadas de la región, son unas Fuerzas Armadas que de verdad no solo han perdido incidencia en el campo político, sino incluso en los campos donde en muchos otros países todavía siguen teniendo incidencia. Es decir, las Fuerzas Armadas argentinas de verdad, como actores políticos, que lo fueron en su momento con un protagonismo incluso, bueno, fundacional cuando se fundan el Estado, pero que tuvieron tanto protagonismo durante todo el país, de las cosas buenas, como en algún momento, y de las cosas tremendas, de las que, las que tienen que pagar, las que tuvieron que pagar posteriormente. Pero claramente las Fuerzas Armadas de hoy, el compromiso con la democracia, lo demuestran. Lo que pasa, eso es por un lado. El otro problema es que las Fuerzas Armadas de hoy ni siquiera tienen capacidades. O sea, así como lamentablemente ser más democráticas no significó tener mayores capacidades en términos de su misión principal. Claro. Es decir, el fin de semana salió un artículo de un ex militar contando y es increíble las cifras. O sea, cuando vos ves el tiempo de adiestramiento de cada uno de los oficiales, más la vejez de sus medios, bueno, y además ves el tema de sueldos, donde hay un montón de personal de las Fuerzas Armadas que está bajo la línea de pobreza. Vos decís, bueno, la verdad que este país no ha decidido invertir en tener una defensa democrática, pero una defensa, digo, sí democrática, sí, oficiales democráticos, pero no defensa. Claro. Con lo cual, eso también es verdad. Quiero decirte que aunque hubiera alguno que tuviera la idea de querer hacer algo vinculado a un golpe militar, que te lo puedo asegurar que eso no está en el pensamiento, porque si hay algún pensamiento que tienen es ver de qué mejor manera se adiestran y operan, no tendrían ni siquiera los medios. Uh-huh. Y además ni siquiera tienen el poder político ni el poder de influencia que tuvieron en una etapa. O sea, hoy no son convocados en la sociedad. Por otra parte, todos los golpes militares en la Argentina tuvieron un basamento y una apoyatura en algún sector social, uh-huh, que en este momento no lo tendrían. O sea, no hay ningún sector político social de la Argentina que quiera un golpe de Estado. Y eso me parece que es el activo más importante. O sea, nadie iría a tocar la puerta de los cuarteles, digo, entre comillas. Claro. Entonces, creo que las condiciones tampoco, digo, independientemente de que la situación económica y social es crítica, que Argentina está teniendo ya la mitad de su población bajo la línea de la pobreza, claro, y que eso crea condiciones tremendas para el tema que ese otro tema que tiene que ver con la seguridad. Pero eso no tiene nada que ver con un golpe militar institucional. En Argentina las instituciones y el Estado son débiles, pero están vivos. Hay dos coaliciones políticas que se han consolidado como representantes de distintos sectores con sus propios extremos. O sea, hay un sistema político que está funcionando. Entonces, me parece que podemos hablar de que hay una crisis social, sí, y de hecho la hay. Eso puede derivar, pero de ahí a irnos a decir que esto podría llevar a un golpe militar, me parece que es una expresión excesiva y que no representa para nada lo que está pasando en. Claro. Ahora, está claro, María Lourdes, te quiero preguntar porque, es decir, ¿en dónde está asentado o dónde hace pie un pensamiento como el que ayer esboza Duhalde cuando dice que esto es posible porque hay que mirar el contexto regional como para interpretar de que no todo está calmo en la región? Cuando uno repara en ese elemento, lo que ves más proactivo es a las policías y no a los ejércitos. Si se mira Chile, si se mira Bolivia, Paraguay está tranquilo, no podemos decir lo mismo de Perú, pero en el último intento de derrocar, por ejemplo, a Rafael Correa, participó más la policía que el ejército. Y si miramos a Bolsonaro, las cosas todavía no aparecen demasiado claras. ¿Cómo lo visualizás? No, yo creo que en la región el sector, en casi todos los países que vos nombraste, el sector militar tiene poder, sí, o sea, tiene voz, participa en las decisiones
importante. Bien. Porque se los considera, tienen un prestigio y un lugar, bueno, porque en cada país, fíjate que en Venezuela, por ejemplo, prácticamente el gobierno venezolano se asienta sobre las Fuerzas Armadas. El gobierno mexicano, que había dicho que no las iba a utilizar, acaba de militarizar las aduanas y un montón de sectores, porque es algo extraño que está pasando en la región, que algunos países cuando no tienen capacidad de dominio, y como los partidos políticos están en crisis, entonces no tienen cuadros en sus propias coaliciones políticas para gobernar, recurren a las Fuerzas Armadas. Claro. Eso está pasando, lo ves en Brasil, lo ves en Venezuela. Bolivia tiene muchos militares en puestos, Ecuador incluso tiene empresas a cargo de militares, sobre todo empresas estratégicas, Perú también. En Chile tienen un prestigio ganado en muchos temas estratégicos, vinculados a temas que para Chile son caros y son importantes. Tienen voz y opinan. Bien. Pero no, eso no quiere decir que esa participación que tengan, por ejemplo, en el caso de Chile, signifique que el gobierno está militarizado, ni que haya una posibilidad de golpe de Estado, ni nada por el estilo, sino que tienen un lugar en la decisión política que es real y que es concreto. La idea de que las Fuerzas Armadas en algunas situaciones críticas parece que dirimen, es decir, un poco lo que pasó en Paraguay, claro, ahora en Bolivia, que Bolivia dice que cuando pasó el último evento político, creo que la Fuerza Armada fue importante para decir ese rol que lo tiene, pero no lo tiene Argentina. Entonces, siquiera lo tienen, podrían tener, no lo es bueno o malo, es cada sistema político y cada uno tiene su opinión. En Argentina no tienen ese poder, es más, cada vez el poder político fue avanzando sobre temas que eran más propios de los militares y los hizo más civiles. En las responsabilidades, en el control, después en las responsabilidades, los que pagan a veces no son los políticos, pero en el control en general es político. No pasa lo mismo en regiones. En el caso de Brasil uno ve un gobierno con militares mucho más poder, ¿no? Sí, muchos claro. más puestos. En México cada vez más, y en los otros, yo creo que puede hacer referencia a eso, a que se está recurriendo a las Fuerzas Armadas para suplir carencias de cuadros. Pero bueno, eso hay que analizarlo, hay que verlo país cada por tema país. particular, claro. Estoy dando una idea general de que uno lo que ve son Fuerzas Armadas más involucradas. Entonces, como los problemas de la región, más que de defensa, son de seguridad, algunos de una seguridad que se transnacionalizó, como el tema del narcotráfico, y que muchas veces los medios que utilizan esas bandas son medios que los policías no tienen, entonces se recurren a los militares, o porque se desconfía de la policía, se recurre a los militares. Bueno, yo creo que por eso se puede decir que la región lo ha manejado diferente, pero sobre todo en el norte de la región. En el sur, tanto Chile como Brasil, las Fuerzas Armadas siempre han sido en el tema de seguridad pública, han apoyado, como apoyan acá, por ejemplo, en la operación Escudo Norte, es decir, brindan apoyo cuando se las necesiten a una cosa puntual, pero la función defensa es la función que nosotros conocemos y la que hoy, como argentinos, estamos muy debilitados. Entonces, me parece que él hace anclaje en decir, como pasa en la región, que se está recurriendo a los militares para solucionar algunas carencias. Pero creo de verdad que Argentina en eso, no es que no recurre a los militares. De hecho, ahora los militares están todos desplegados, ayudando a entregar comida, generando, y cuando ocurren hechos que la logística y la capacidad y la capilaridad militar te pueden ayudar, te asisten. Pero tengamos claro que estamos actuando con unas fuerzas militares que no para la función para la que son no están preparadas hoy. Entonces estamos usando como la parte que les queda de esa capacidad y de esa capacidad. Eran más preparadas para lo que tienen que hacer, la guerra exterior, quizás tendrían más capacidad que hacer en otras áreas, ¿no? Todos recurren a los en una necesidad, algo para ofrecerte. Y
en la idea de dictadura. Parece que es como la decisión de que los militares a la política y a los políticos, eso está lejos en toda la región. O sea, puede ser que en algunos países tenga más decisivo. Y en la Argentina está lejos en vos, o sea, no decisivo en la política argentina vinculadas al gobierno. Claro. Bueno, ya de por sí nos has pintado una postal un poco más precisa y más aproximada a lo que es que pueden llegar de alguna forma a contradecir esta visión que participaba en el día de ayer por la noche el expresidente Duhalde. De hecho, todo esto no está tan claro ni bosquejado. Estos que son, digamos, militares de la democracia, pero si bien con doctrina de defensa, sin la posibilidad de ejercitar la defensa. Creo que es una gran definición y una síntesis producto de lo que nosotros te consultábamos. Es un último minuto, te pido, una reflexión sobre esto y final, si se quiere, como para decir, bueno, no digo algún mensaje ni siquiera esperanzador, digamos, una certeza institucional tuya, ¿cuál es? No, yo estoy convencida que los militares en Argentina, los únicos que los moviliza a seguir, o sea, ¿qué hace hoy un argentino hacerse militar? Si el instrumental que te dan es vetusto, o sea, la computadora de tu casa es mejor que la del barco, sí. Quizás si nadie valoriza demasiado la función, sí. Eso tiene un poco que ver también con la caída. Y si no, o sea, el que toma lo hace por una vocación. Creo que eso es lo que hay que rescatar. No hay una vocación de gobernar, eso no tiene nada que ver con para lo que entra una persona al ser militar. Y si permaneció, te puedo asegurar que con los sueldos que hay, es gente con mucha vocación, que cree en lo que hace y que de ninguna manera está pensando, porque aparte de verdad no está en los resortes de su formación, en ninguna manera está pensando en que tienen que ir a reemplazar a la política. Así que yo creo que en eso podemos tener tranquilidad y solamente tener la inquietud desde la política para los políticos y desde la ciudadanía como ciudadanos de que estamos en deuda con tener una defensa, pero Argentina está en deuda con tener muchas cosas, con lo cual la defensa es uno de los temas más que nos está faltando y a la que todavía no le pudimos dedicar, ¿no? Perfecto. Bueno, desde ya yo te quiero agradecer mucho tu tiempo y bueno, dejo formalmente la invitación para que en otra oportunidad podamos seguir profundizando respecto de estos temas que no son tan comunes y que muchas veces no le está llegando a la población, porque no se sabe, bueno, dónde está el imaginario de aquellos hombres de cuartel que seguramente están cumpliendo un rol, pero que bueno, hoy no se los ve, si bien hoy se los ve demasiado activos, participando de hechos que tienen que ver dentro de un marco solidario, digamos, con lo que es la población y la democracia, no dan esa sensación. Por eso tal vez era muy, muy conveniente que charlásemos con vos, como para saber qué sabía María Lourdes y por qué Duhalde decía lo que decía. Así que bueno, gracias. No, gracias a vos, Aldo, y a la audiencia. Y por supuesto me parece que una medida interesante es visitar los cuarteles, visitar las unidades navales, visitar las unidades de la Fuerza Aérea y charlar. Y ahí uno se va a encontrar con argentinos, que lo único que nos diferencia son los uniformes y la vocación. Y que hoy están haciendo, como muchos argentinos, poniéndose el overol para ayudar al argentino que está pasándola mal. Creo que eso es, son un actor más, con el mismo espíritu que todos los que estamos en la Argentina. Bueno, muchas gracias por estos conceptos. Estamos llamándonos y contactándonos nuevamente. Chau, hasta luego. Dale, bueno, muchísimas gracias. Dale, gracias a ti. Bueno, escuchábamos a María Lourdes Puente Olivera reflexionar sobre este tema que nos ha tenido en ascuas. Me refiero específicamente a lo que dijo Eduardo Duhalde en el día de ayer y el que ratificó hoy por la mañana respecto de el peligro de un golpe militar y la pérdida de la institucionalidad y muchas otras cosas más. María Lourdes es especialista en temas
temas de defensa y por eso creíamos conveniente consultarla, saber cuál era su visión en este tema que es tan caro a quienes ya conocieron los golpes militares de antaño y que pueden llegar a llenar de mucha incertidumbre a aquellos que no lo han vivido, pero que seguramente se deben hacer no la mejor de las representaciones. Así que bueno, nos mató el tiempo ya, así que tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te dicen que nos vemos en el próximo capítulo, aquí, por el canal de TV del Diario Digital Conclusión. Chau, hasta luego.